Buenos días, soy la doctora Pilar Regalado. En nombre de Reprobank, antes que nada me gustaría agradecer a ESHRE por darnos la oportunidad y el lujo de presentar nuestro estudio en su congreso anual. Hoy vamos a hablar de identidad, anonimato y donación de gametos. Es un tema sumamente controversial entre países, entre profesionales, y hoy presentamos un estudio que hemos hecho a lo largo de 5, casi 6 años, ofreciendo ambos tipos de donación. La fertilización in vitro ha modificado completamente la noción que tenemos de la reproducción humana. Más aún, la fertilización in vitro con donación de gametos ha generado una nueva forma de venir al mundo y nos ha modificado conceptos esenciales como lo que es la maternidad, la paternidad, lo que es la ascendencia, y ha roto esquemas que redefinen lo que es la identidad de las personas. Digamos que la ciencia y la tecnología han permitido por primera vez que el ser humano pueda interferir y modificar lo que es la reproducción. Por lo tanto, es un deber como profesionales de no solo beneficiarnos de estas técnicas, sino también de asegurarnos de que no se esté produciendo ningún tipo de daño al utilizarlas. Si tomamos en cuenta que todo esto lo llevamos a cabo con el fundamento y la base de lo que es la medicina occidental, que se basa en el principio de que la ciencia es la búsqueda de la verdad, es importante que esto sea accesible para todos, y en este contexto el anonimato de los donantes de gametos pone un límite a ese conocimiento o nos da a las personas implicadas en realizar estas técnicas a poner un límite que va en contra de lo que nuestros principios científicos acompañan. La identidad en este contexto tiene distintos aspectos que son importantes tomar en cuenta. Por un lado, la identidad significaría las características o los datos que hacen a una persona identificable y que la hacen distinta al resto de los individuos. También es una persona o son datos que no cambiarían a lo largo de la existencia de esa persona. Con lo cual, en el contexto de la reproducción asistida, la donación de gametos, la identidad se circunscribe a los datos que identifican a un ser humano, en este caso un donante. En contraparte, el anonimato sería retener o tapar la información que permitiría identificar a ese individuo. No solo eso, sino cuando se habla del anonimato se determina a quién o de quién se va a retener esa información, si es a los pacientes nada más, si es a los nacidos por estos tratamientos y también durante cuánto tiempo. Cuando hablamos de la revelación de los orígenes, es muy importante saber que se está refiriendo a distintas aristas y es importante no confundirlas. En primer lugar, lo que nos encontramos en estudios científicos, en textos, en charlas científicas, se habla de la revelación de los orígenes en cuanto a lo que los padres que han pasado por una técnica de reproducción asistida con donación de gametos hablan de que la revelación hacia los hijos consista en decirles que han nacido de esa manera, ¿sí? No necesariamente tienen que hablar de quién fue el donante, si es que hubo donación de gametos, sino simplemente de que nacieron de esa forma. Por otro lado, distinto, cuando hablamos del origen genético o de la revelación del origen biológico genético, lo que se está tratando de abordar es de poder acceder a la identidad o los datos identificatorios de los donantes de gametos para las personas que nacieron por estas técnicas, ¿sí? Tener el permiso o tener el acceso a la información que develaría quién fue quien donó, ¿sí? No solo
que se nació por métodos de reproducción asistida con donación de gametos, sino que se pueda acceder a la identidad de los donantes. En los últimos 10 años, si no es que un poco más, existe una tendencia de hablar favorablemente o de proponer incluso que es mejor abrir y hablar con la verdad en vez de mantenerlo como un secreto. Esto es una tendencia entre profesionales de la salud, entre distintas organizaciones y asociaciones también. Es importante conocer el contexto histórico cuando estamos hablando de todos estos temas, porque no son más de 4 décadas, de 40 años, desde que la donación de gametos es posible dentro de las técnicas de reproducción asistida. Fue recién en 1978 que nació el primer bebé por un in vitro, fue en Inglaterra. Recién en la década de los 80 se empezó a hacer con mayor continuidad lo que son los tratamientos de reproducción con donación de semen, en principio, con donación de esperma, principalmente en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Y la legislación que fue apareciendo en los primeros países que fue apareciendo fue en Europa, y había una continuidad en la forma en la que se legislaba para el material biológico, con lo cual se establecía por defecto que la donación fuera anónima. Muy pronto, unos pocos años después, de hecho Suecia fue el país pionero en prohibir el anonimato, uno tras otro país fue, estamos hablando de Europa, fue pasando del anonimato a cambiar hacia legislaciones y regulaciones que permitieran el acceso al origen genético. Hoy en día, todavía, a pesar de que no son más de 20 países los que tienen ya legislaciones formales con respecto a la reproducción asistida, muchos países han cambiado de tener legislaciones con anonimato establecido hacia el acceso de la información. Algunos otros países han permanecido y permanecen con fundamentos que ahora vamos a tocar, y pocos países ofrecen ambos, o sea que está en los pacientes o en los futuros padres o madres a elegir si quieren que el donante sea anónimo o que tengan la posibilidad de acceso a la identidad. Lo que venimos a resaltar hoy en particular es lo que está ocurriendo en términos de legislación en Latinoamérica, porque todos los estudios, toda la investigación, o mayoritariamente la investigación científica que tenemos, proviene de Estados Unidos o del norte de América, y no tenemos mucha información sobre lo que ocurre en nuestros países de América Latina, siendo 15 países los que practican estas técnicas, y solamente 4 tienen algún tipo de legislación o alguna regulación que hable sobre cuáles serían los lineamientos para llevar a cabo las técnicas con reproducción y con donación de gametos. El resto practican las técnicas sin este marco legal, y en todos los países por defecto se establece que la donación de gametos es anónima y no se puede revelar la identidad. Ahora, existen solo 4 países que tienen no necesariamente una ley de reproducción en sí, pero tienen algunas leyes y regulaciones que hablan sobre cómo debe de ser la donación. Solo un país, que es Argentina, es donde hemos hecho este estudio, contempla lo que es el acceso a la identidad de los donantes. Desde el cambio en el Código Civil en el 2015, un donante por definición es una persona anónima y no puede revelarse su identidad, pero existe una excepción legal que permitiría que el nacido o la nacida, el día de mañana, por motivación propia, por motus propio, solicite saber la información sobre su origen genético, y en este caso tendría que judicializar el proceso. En nuestro centro,
en Reprobank. Llevamos trabajando aproximadamente 10 años, alrededor de 10 años, y desde el principio teníamos una idea de generar un espacio donde no solo se tome en cuenta lo biológico y lo médico, sino que se contemplara también todo el aspecto psicosocial que rodea o envuelve a estas prácticas, ya que se trata de traer un hijo al mundo y formar una familia, con lo cual desde el principio notamos mucha necesidad en distintos pacientes, en personas que quizás no querían hacer un tratamiento con donación de gametos porque no podrían acceder a la identidad, porque no existía aquí en Argentina. Y bueno, lo que hicimos fue investigar largo y tendido a lo largo, alrededor de distintos países. Tomamos pequeños datos de distintos lugares de cómo realizan el acceso a la identidad, y en base a eso fuimos creando una especie de protocolo, un programa que llamamos PIA por las iniciales, significa Programa de Identidad Abierta, en el que lo que habilita, esto fue antes del cambio del Código Civil, donde no había posibilidad alguna de acceder a la información de los donantes. Entonces el programa PIA lo que habilitó fue que, por un lado, los donantes tengan la opción de donar con la posibilidad de que su identidad se revele en un futuro para quienes nacen, o que donen de la forma convencional, que es siendo anónimo para los futuros padres, y en caso de que quien nazca quiera saber, tendría que hacer un proceso judicial. Entonces, de esta manera, cada paciente podía elegir y por lo menos ofrecíamos una alternativa para quienes les parecía necesario. Esto se llevó a cabo desde que comenzó hasta la fecha, son ya casi 6 años. Hemos recopilado toda la información desde el principio y realizamos un estudio longitudinal. Esta presentación se trata de contarles los resultados preliminares que tenemos. Nuestra muestra de estudio consiste en 2 principales muestras. Por un lado, los donantes de gametos y por otro lado, los pacientes. Se trata de 237 donantes que donaron y encontramos, cuando nos hicimos la pregunta de cuántos donantes o qué donantes donan con identidad abierta, nos encontramos con que en el hombre, el donante de esperma, un 44% eligieron el programa de identidad abierta, es casi la mitad, y en donación de óvulos un poco más que eso, el 56% de las donantes de óvulos eligieron donar con identidad abierta. Cuando vemos a los pacientes, nuestra muestra fue de 2003 pacientes, con donación de esperma la gran mayoría, y otros pacientes con donación de óvulos nada más, o doble donación, que es óvulos más esperma de donante. Y nos encontramos que 1 de cada 3 pacientes a lo largo de todo este tiempo, teniendo la opción de elegir donante con identidad abierta o anónimo convencional, eligieron, 1/3 eligieron con la posibilidad de identidad abierta. Esto es mucho, puede ser una minoría, pero las minorías son muy importantes y habla de un área, una porción de la población de personas que van a pasar por estos tratamientos que están interesados en tener esta posibilidad para sus futuros nacidos. Queríamos saber también quién elige el programa de identidad abierta. Entonces, al plantearnos esa pregunta, descubrimos que es también un 1/3 de los pacientes, pero queríamos saber si había diferencias entre tipos de familia, porque en otros estudios de investigación hemos encontrado diferencias significativas, y en nuestro estudio también las encontramos, al menos para la donación de esperma. Se encontró que 1 de cada 10 personas, o parejas, heterosexuales, opta por identidad abierta, solo 1 de 10. Cuando se trata de una pareja de mujeres, ya sube y es 1 de cada 3
que optan por identidad abierta, y cuando se trata de mujeres solteras es la mitad, el 50%, quienes eligieron identidad abierta. Cuando hablamos cuando se trata de donación de óvulos y esperma, nos encontramos con algo similar, pero no hay diferencias entre tipos de familia. Esto habría que verse en otros estudios. No hay muchas opciones en el mundo con donación de óvulos y acceso a la identidad abierta, con lo cual hay muy poca información. Pero aquí hemos encontrado que quizás ya cuando se llega a la ovodonación no hay grandes diferencias o no estadísticamente significativas entre distintos tipos de familia o de pareja. En la literatura científica nos vamos a encontrar con dos puntos de vista completamente opuestos. Por un lado, existen los estudios, los argumentos, las perspectivas que muestran o que avalan que el anonimato es la mejor forma de llevar a cabo lo que es la donación de gametos. Y lo que nos vamos a encontrar son argumentos que contemplan lo que son los derechos de los pacientes, hablan del derecho a la confidencialidad de los pacientes, a mantener su privacidad, a que es una elección querer revelar la forma en la que han tenido hijos o si ha habido donación de gametos. También se va a hablar de los donantes y sus derechos a mantenerse anónimos y a poder también mantener esa confidencialidad. Algunos estudios hablan del temor de la repercusión o la interferencia que podría tener el donante de gametos en un futuro si fuera conocido y fuera contactado, y cómo podría eso irrumpir en las relaciones familiares. Un tema muy importante que se ha hablado y tiene numerosos y cantidad enorme de estudios es sobre proteger la cantidad de donantes que pueden llegar a haber si se quita el anonimato. Se habla de que la gran mayoría, si no es que la totalidad, pero la gran mayoría de los donantes no donarían si fuera con identidad abierta, y eso correría o conllevaría el peligro de que no se puedan realizar tantos tratamientos o que haya mayor dificultad para los tratamientos con donación de gametos. Finalmente, algunos estudios que entran más en profundidad, un poco respondiendo a los estudios o los argumentos sobre por qué sí es bueno acceder a la identidad o por qué sí se sugiere hacerlo, hablan de lo que se ha visto en los estudios sobre los nacidos que quieren saber, ya cuando son un poco más grandes, quieren saber la identidad de los donantes. Bueno, estos estudios hablarían, los que están en contra de eso, que las necesidades en sí de los nacidos por saber o develar la identidad de sus donantes no se satisfacen con llegar a conocerlos, con lo cual piensan que es inútil y que contrarresta todos los derechos que mencioné previamente o todos los beneficios que mencioné previamente que sí tienen anonimato. Con lo cual el argumento más abarcativo en esta posición es que cuando se trata de legislar por la donación de gametos con acceso a la identidad o no, con anonimato permanente, se sugiere que se contemple la mayoría de beneficios, la mayoría de valores que este tema incluye, ¿sí? O sea, que contemplemos los derechos de los pacientes, los derechos de los donantes, de los nacidos, y ellos concluyen que la gran mayoría de los beneficios está en el anonimato. Por otro lado, en contraparte, hay muchos estudios y muchas personas también a nivel social hablando de la necesidad imperiosa de generar un acceso hacia la identidad de los donantes. Todos estos argumentos y estudios se van a basar en distintos fundamentos. Uno principal es
habla de la convención, o bueno, de los derechos del niño, el derecho a poder acceder a su origen. Esto se basa en la Convención de Derechos de 1989, en la que se habla de distintos derechos que el niño debe tener, incluyendo el derecho a la identidad. Y no solo eso, también son muchos los profesionales de salud mental y salud en general, y organizaciones de salud en el mundo, que están mostrando una tendencia hacia tomar la claridad, la transparencia y la comunicación de la verdad como algo positivo en la salud de las personas involucradas en estos tratamientos, tanto en los padres como en los hijos. Y bueno, también lo que muestra, y es un fuerte argumento en este aspecto, es que muchos países, y los países más progresistas o que tienen mayor inclusión social, son quienes están tendiendo y yéndose desde lo que previamente era el anonimato hacia tener legislaciones donde en un extremo prohíben el anonimato o facilitan el acceso a la identidad de los donantes. El principal argumento es, en este caso, de que los nacidos tienen el derecho, y ese derecho debe protegerse, a conocer de forma integral su origen biológico y genético. Como consideraciones finales, primero que nada, bueno, podemos ver que hay un acuerdo generalizado a nivel mundial, occidental al menos, sobre que es positivo revelar los orígenes o la forma en la que uno nació al mundo, que es importante y beneficioso que los padres puedan decirles la verdad de que hubo un tratamiento y hubo donación en su origen. En lo que hay un desacuerdo, como vimos previamente, es en que esa verdad, hasta dónde llega esa verdad. Si el contarles el origen incluye contarles sobre quién es el donante o no. El gran desacuerdo está en si es beneficioso en términos generales o si es incluso beneficioso para quien nace que tenga acceso a la identidad de los donantes. La investigación científica en este aspecto, desde el lado psicosocial, desde el lado psicológico, está en su infancia todavía. No hay suficientes estudios en el mundo que puedan mostrar con evidencia científica si es beneficioso o no. Sin embargo, deberíamos esperar a que haya daño para que tomemos la iniciativa y prevenirlo. ¿Por qué no tomar en cuenta lo que está pasando no solo en investigación, sino lo que está pasando socialmente? Hay suficientes organizaciones de personas nacidas de esta forma, de familias que tuvieron tratamientos con donación de gametos, pidiendo que la identificación es una pieza muy importante para para distintas cosas, por una curiosidad, por una simple dato que completaría o que ayudaría a entenderse más a uno mismo y a formar su identidad. Si ya existe suficiente pedido y suficientes personas, ¿por qué ignorarlas? ¿Por qué cerrar la puerta a alguien cuya simple información podría cambiarle completamente la noción que tiene de sí misma? Con lo cual, no sé, este estudio muestra también que hay suficientes donantes que donarían con identidad abierta, con lo cual correr el riesgo de no tener donaciones, este estudio muestra que no es así. Muchos pacientes también quieren, es una minoría, pero las minorías hay que protegerlas. Si un tercio de los pacientes quieren tener esta posibilidad, ¿por qué no darla? Y yo creo que la conclusión final es más que nada una pregunta abierta. ¿Por qué no dejamos la puerta abierta para las personas que no están siendo
que su opinión no está siendo tomada en cuenta, al menos no en el momento en el que se realizan las técnicas. Con lo cual, creemos y concluimos que sí, al legislar, por un lado o por el otro, si lo que se sugiere es tomar en cuenta la mayor cantidad de valores, de beneficios en todos los involucrados, creemos que este estudio también, además de otros, muestra que la mayoría de todos los implicados y la mayoría de los beneficios mueven la balanza hacia dejar la puerta abierta y que las personas nacidas elijan si les es beneficioso o no tener acceso a la identidad de sus donantes. Bueno, espero que esto haya sido esclarecedor en algún punto. Tendrán mi contacto por si quieren continuar con esta conversación, por si tienen algunas preguntas. Y bueno, ha sido un placer y muchas gracias.